Son muchos los estudios que se han hecho de Abraham, a partir de la Biblia, y así tenemos que en Génesis, que va del 11 al 25, se habla de la historia de Abraham y sus dos hijos. Abraham fue criado en un ambiente de superstición y paganismo, hasta que su Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Abraham tuvo que separarse de los compañeros de su niñez, de sus parientes y amigos. Debió haber sido un líder peculiar, diferente a los demás, para poder explicar la manera de obrar y disponer de un Dios que no se veía y que solo le hablaba a él. Por su fe, Abraham, habiendo sido llamado, obedeció para salir sin saber dónde iba. La obediencia incondicional de Abraham es una de las más notables evidencias de fe en toda la Biblia. Abraham era hijo de Terah, eran ciudadanos caldeos de Ur, por entonces su nombre era Abrem, y se casó con Sarai, quien no podía concebir. Obedeciendo a Yahvé, salió a Canaán, y cuando hubo hambre en esas tierras marchó a Egipto, donde el faraón, prendado por la belleza de Sarai, la tomó como su mujer, pero Yahvé hirió la casa del faraón con plagas, y éste dijo: ¿por qué dijiste, es mi hermana, de manera que yo la tomé por mujer? Ahora, pues, he ahí a tu mujer, toma y vete. Abrem se separó de su sobrino Lot, quien se ubicó en las ciudades de la Vega hasta Sodoma, y Abrem se quedó a vivir en Canaán. Todas esas tierras donde se instalaron eran fértiles. La Biblia narra batallas de una guerra entre los reyes de esa zona, habiendo sido Lot tomado prisionero. Abrem rescata a Lot junto a sus mujeres y su gente. Al retornar le sale al encuentro el rey de Sodoma en compañía del rey de Salem, Melquisedec, que era sacerdote del Dios Altísimo, y este bendijo a Abrem diciendo: bendito sea Abrem del Dios Altísimo, creador de cielos y tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entrego a tus enemigos en tus manos. Y Abrem le dio el diezmo de su botín de guerra. Como parte de una alianza que hizo con Yahvé, cuando tenía 99 años Abrem cambió de nombre: no te llamarás más Abrem, sino que tu nombre será Abraham, pues padre muchedumbre de pueblos te he constituido. Luego Yahvé dijo a Sarai, tu mujer, no le llamarás más Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y de ella también te daré un hijo. Sara tenía 90 años. Abraham tenía fe en su Dios, pero Sara no creía en la promesa de Yahvé. Como señal de alianza con su Dios, Abraham se circuncidó el prepucio a la edad de 99 años junto a su hijo Ismael de 13 años. Ismael era el hijo que tuvo con la esclava egipcia Agar. Yahvé dispuso la destrucción de Sodoma y Gomorra, salvándose solo Lot. Toda la tierra en esa zona luego de la destrucción fue estéril, las aguas se contaminaron y las tribus del sector tuvieron que ubicarse en las partes altas donde no llegue los efectos de la ira de su Dios. Cuando su segundo hijo Isaac ya había crecido, Yahvé le pidió nuevamente otra prueba de fe a Abraham, que sacrificara a su hijo. Este accedió y en el momento que iba a degollar a Isaac, le detuvo. Cuando murió Sara, Abraham tomó como esposa a Ketura, y su descendencia prosperó hasta que murió a los 175 años. No solo la Biblia refiere a Abraham. Los judíos se consideran los descendientes de Abraham, que es considerado su ancestro y reconocido como el padre del judaísmo, se refieren a él como nuestro padre Abraham, quien se consagró al servicio del Dios único, creador de los cielos y de la tierra. La creencia de Abraham era de un monoteísmo ético. Sus descendientes tenían que difundir aquella creencia y permanecer fieles a la alianza con Dios. Dios velaría en su favor y les daría como posesión la tierra sagrada. Todas las familias de la tierra podían participar en esta alianza. Su libro sagrado, la Torá, consta de los 5 libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que son la piedra fundamental de la religión y de la ley judía. Los rollos son considerados lo más sagrado y amado por los piadosos. Cada sinagoga guarda varios rollos, cada uno de los cuales puede estar cubierto por una rica tela y decorado con ornamentos de plata. Aunque el Islam nació como religión en el año 611 después de Cristo, convendría remontarse mucho más al pasado para comprender algunas de sus tradiciones. Los árabes se consideran a sí mismos descendientes de Isaac, el único hijo legítimo de Abraham que, a punto de ser sacrificado en un holocausto, fue salvado en el último momento por la mano de Dios. Más adelante, Isaac fue expulsado por Abraham y tras numerosas vicisitudes y quedar en la miseria, sus descendientes tuvieron que emigrar a Egipto donde fueron esclavizados hasta su rescate por Moisés. En el Islam, Ibrahim es considerada una de la línea de profetas comenzando con Adán, Génesis 20:7.
Estos ancestros son la genealogía de Mahoma, así como el primer musulmán, Sure 3, el primer monoteísta en un mundo donde el monoteísmo estaba perdido. También es referido en el Islam como nuestro padre Abraham, así como Ibrahim al-Hanif o Abraham el monoteísta. El Islam sostiene que fue Ismael, el ancestro de Mahoma y no Isaac a quien Ibrahim debía sacrificar. Así, las tribus árabes adnanís del norte trazan su linaje genealógico hasta Ismail, y por tanto Abraham, además de su linaje espiritual. El libro sagrado, lo constituyen la recopilación de las frases y sentencias pronunciadas por Mahoma cuando estaba en comunicación con Alá. De esta recopilación, ordenada y publicada por él mismo, salió el Corán, el libro sagrado de los musulmanes. En el año 605 después de Cristo un incendio quemó las cortinas del pabellón donde se guardaba la Kaaba, en la Meca. La Kaaba era una roca meteórica que, según la tradición, había sido erigida por Adán y, siglos más tarde, restaurada por Abraham e Ismael para consagrarla como casa de Dios. Mahoma participó en su reconstrucción. Para los cristianos, Abraham es el padre de los creyentes, un modelo de fe, Hebreos 11, 8-10, y su obediencia a Dios en el sacrificio de Isaac son vistos como un avance del ofrecimiento de Dios de su Hijo, Jesús. Jesús nació en Palestina y, tras largos años de aprendizaje y anonimato, comenzó a predicar a los judíos. Sus ideas chocaron radicalmente con las de los sacerdotes judíos de la época que conspiraron para acabar con Jesús, usando a los romanos para ejecutar una sentencia de muerte que los judíos no podían llevar a cabo. Jesús fue crucificado, muerto y sepultado. Sus discípulos siguieron predicando las enseñanzas de Jesús. El cristianismo fue bien recibido por las clases más bajas del Imperio Romano, esclavos, artesanos y comerciantes que veían en Jesús un símbolo de la opresión y el sufrimiento que ellos mismos experimentaban. Con el tiempo también llegó a las más altas jerarquías del imperio, hasta el punto en que durante siglos la Iglesia sirvió de apoyo a muchos reinos e imperios de la civilización occidental. Durante 1000 años los cristianos formaron un frente común, aunque en su seno surgieron teólogos que discrepaban en algunos dogmas como la virginidad de María, la Trinidad, etc. Estos teólogos fueron silenciados o excomulgados por el papado. Sin embargo, a partir del siglo XI, las discrepancias ocasionadas por la duda de si se podían usar imágenes en las iglesias, en contra del segundo mandamiento, provocaron la separación de la Iglesia de Roma y la de Constantinopla, haciendo que ambas se excomulgaran entre sí. Aunque la Iglesia de Oriente conservaba mejor las tradiciones del cristianismo primitivo, fue la Iglesia de Occidente, asentada en Roma, la que demostró mayor dinamismo a la hora de evangelizar a los diversos pueblos que integraba en su seno. Sin embargo, no pudo evitar varios cismas en los siguientes siglos durante los cuales hubo varios papas y antipapas luchando por el control de la Iglesia. El libro sagrado, el libro fundamental de los cristianos es la Biblia, una recopilación de libros escritos supuestamente por Moisés, David, Salomón, Esdras, y otros escritores que narraron la historia de las relaciones de Dios con el pueblo judío. A estos libros se les añaden los evangelios y varias epístolas escritas por apóstoles y discípulos de Jesús. Al coincidir los primeros libros de la Biblia con la Torá judía, muchas costumbres y creencias judías son compartidas por los cristianos, pero mientras los judíos pensaban en Dios como algo exclusivo de ellos mismos, los cristianos predicaban un Dios de toda la humanidad, tanto de ellos como de aquellos que no creían en Dios, o creían en otros dioses. Los drusos creen en profetas como Adán, Noé, Abraham, Sara, Jacob, Moisés, Salomón, Juan el Bautista, Jesucristo y Mahoma. Pero a diferencia de otras fes monoteístas consideran a Yesro, el suegro de Moisés, un profeta como los anteriores. También creen en la sabiduría del filósofo griego Platón. Además tienen un conjunto de sabios que fundaron la religión en el siglo XI. El bahaísmo, Bahá'í con acento, lo ve como una manifestación de Dios, una de muchas personas en la historia, Abraham, Krishna, Moisés, Zoroastro, Buda, Jesús, Mahoma y otros, que da la profecía más certera sobre los planes de Dios para la humanidad en ese momento. Por otra parte, diferentes estudiosos de la Cábala dicen que Abraham habría recibido la enseñanza original de la Cábala, de Melquisedec, rey de Salem, o sea, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tuvo principio de días, ni fin de existencia, y hecho a semejanza de Dios, Epístola a los Hebreos 7, 1-3,
de quien recibió el pan y el vino después de la batalla contra los reyes del valle de Ideo. Y este conocimiento fue transmitido de boca a oído de generación en generación hasta llegar a nuestros días. Los cabalistas también refieren que la Biblia trae en su contexto diferentes símbolos de la cábala como el árbol, serpiente, peces, etc. Símbolos que fueron recogidos del Oriente Medio, Mesopotamia, Asia Central, Persia y la India, así como Egipto y China. Para ellos lo más resaltante es el cambio de nombre de Abrem y Sarai por el Abraham y Sara, que tiene una connotación importante en el destino posterior del patriarca, que es explicado por la gematría de la cábala. Esto y más se dice sobre Abraham. Las tablillas sumerias y los jeroglíficos egipcios tienen versiones muy antiguas de los acontecimientos y la participación de Abraham en ella. Los sumerios, cuya historia y civilización es más antigua que la de los egipcios, que prosperó mucho antes que existiera el pueblo de Israel, la religión cristiana y la Biblia, tienen su propia versión del diluvio universal. Ziusudra es el personaje equivalente al Noé bíblico. También narran que el hombre es una creación de los que del cielo bajaron. Enki con Istar son los encargados de tal logro y por manejo del ADN, crea al hombre y los reproduce en 7 parejas, 7 hombres y 7 mujeres, por cada vez, para realizar trabajos de explotación minera, y así evitar el descontento de los Anunnakis mineros. Estas mismas fuentes dicen que Enlil es quien ordenó eliminar al hombre aprovechando el diluvio, ya que él no estaba contento con la creación de esta nueva criatura, su inteligencia y menos aún con su capacidad de reproducirse. Estas criaturas se habían hecho apetecibles para los deseos sexuales de los Anunnaki, quienes descendieron y se ayuntaron con las hijas de los hombres. Esta es otra de las varias coincidencias que narra también la Biblia. Enki, que había creado al hombre, instruye a Ziusudra en secreto para que construya una embarcación que pueda flotar y así sobrevivir. Otra coincidencia más, mientras Mami/Istar se rebela contra Enlil al ver cómo perecen sus criaturas. En la Biblia es Yahvé quien salva al hombre a través de Noé, pero este es conocido por los sumerios como Enlil. Pasado el diluvio y repoblado con los sobrevivientes del arca, los líderes Anunnaki se reparten el territorio y las ciudades entre ellas Ur, Nippur y otras. La Biblia dice que Abraham salió de Ur, ciudad sumeria donde se adoraba a la luna bajo el nombre de la diosa Sim, pero no dice dónde nació. Ibrum fue un príncipe, descendiente de Ziusudra el Noé bíblico, fue elegido por Enlil para conducir sus guerreros. Abrum la Biblia lo recuerda como Abrem. En el Génesis 17, 1-16, se narra el modo y el momento en que Abrem se transformó, de noble sumerio, a potentado semita occidental, tras la alianza establecida con su Dios, a través de un ritual de circuncisión. Su nombre sumerio Abram, amado del Padre, se cambió por el acadio semita Abraham, padre de una multitud de naciones, y el nombre de su esposa Sarai, princesa, se adaptó al semita Sara. Fue, a los 99 años de edad, cuando Abraham se convirtió en semita tras su circuncisión. Este cambio de nombres para los cabalistas explica el cambio de sus destinos según la gematría cabalística. Resultaría ingenuo pensar que para el nacimiento de una nación en Canaán, que gobernaría todas las tierras desde la frontera de Egipto hasta la frontera de Mesopotamia, Yahvé eligiera a alguien al azar. La joven con la que se casó Abraham llevaba el nombre de princesa y era hermanastra de Abraham. En verdad, es mi hermana, la hija de mi padre, pero no la hija de mi madre. El padre de Abraham era de ascendencia real, corroborado con el hecho de que la hija de Harán, el hermano de Abraham, llevara también un nombre real, Milca Regia. Así pues, la familia de Abraham pertenecía a uno de los más altos escalafones de las familias de Sumer, gente de noble proceder y elegante porte. Abraham nació en Ur, la Biblia no precisa y por ello genera especulación. La familia de Abraham emigró de Ur a Harán, y ello hizo suponer que Ur era el lugar de nacimiento de Abraham, pero esto no lo dice la Biblia en ninguna parte. Al contrario, cuando le ordenan a Abraham que vaya a Canaán y deje sus pasadas moradas, se ve la relación de 3 cosas separadas: la casa de su padre, que estaba en Harán, su país, la ciudad-estado de Ur, y su lugar de nacimiento, que la Biblia no identifica. Secharia Sechin plantea la hipótesis de que Ibrí identifica a un nativo de Nippur, con lo que se resuelve el problema del lugar de nacimiento de Abraham. Nippur no era una capital real, era una ciudad sagrada, el centro religioso de Sumer. Allí se enseñaban los conocimientos astronómicos a los sumos sacerdotes, allí se originó el calendario,
como la relación entre el Sol, la Tierra y la Luna y sus órbitas. Los calendarios actuales se derivan del calendario original nipuriano que tuvo sus inicios 4,000 años antes de Cristo, en la era de Tauro. Esta es otra afirmación que vincula a los hebreos con Nippur. El calendario judío cuenta los años a partir de un enigmático inicio en el 3,760 a.C. Por ejemplo, para los judíos, el año 2014 sería el 5774. Se supone que la cuenta se establece desde el principio del mundo, pero los sabios judíos realmente querían decir que este es el número de años que pasaron desde que comenzó la cuenta de los años. Y supone que se refiere a la introducción del calendario en Nippur. Los ancestros de Abraham eran de una familia sacerdotal de sangre real, ya que eran descendientes de Siusudra el Noé bíblico, una familia encabezada por un sumo sacerdote nipuriano, que era el único que podía entrar a la cámara más profunda del templo, para recibir las órdenes de la deidad local y transmitírsela al rey y al pueblo. Abraham se casó con Sarai. Terah, su padre, tomó a Abraham y su esposa Sarai, y a Lot, el hijo de Aram, quien había muerto, y dejando Ur de Caldea, vino a Harán y vivió allí hasta su muerte. Esto ocurrió cuando Abraham tenía 75 años. Cuando Ur-Nammu subió al trono de Ur, Terah se trasladó con su familia desde Nippur a Ur, quizás para servir de enlace entre el templo de Nippur y el palacio real de Ur. La estancia de Terah en Ur se prolongó hasta el fin del reinado de Ur-Nammu, y fue su muerte lo que marcó que la familia deja Ur para ir a Harán. La Biblia tampoco en ninguna parte se dice qué es lo que la familia hizo en Harán, pero, considerando el linaje real y el estatus sacerdotal de Terah, debieron pertenecer a la jerarquía de Harán. La familiaridad con la que, más tarde, Abraham trata con algunos reyes, sugiere que tuvo que ver con las relaciones exteriores de Harán, su amistad con los hititas que vivían en Canaán, poseedores de experiencia militar, evidencia donde adquirió Abraham competencia militar, que con tanto éxito empleó en la guerra. El Antiguo Testamento bíblico nada dice de la misión de Abraham, pero es claro en cuanto a su destino. Abraham y su esposa, su sobrino Lot y su séquito se encaminan sin detenerse hacia el sur, hacia Canaán. Hubo una parada en Siquem, donde el Señor le habla a Abraham. Desde allí se fue al monte, y acampó al este de Betel, y construyó un altar a Yahvé e invocó su nombre. Betel significa casa de Dios, lugar al que Abraham volvería de nuevo. Estaba en las cercanías de Jerusalén y del Santo Monte, el monte Moria, monte de la dirección, sobre cuya roca sagrada se depositara posteriormente el arca de la alianza cuando el rey Salomón construye el templo de Yahvé en Jerusalén. Luego de estas paradas, Abraham fue al Negev, región árida en donde se funden Canaán y el Sinaí. ¿Qué tenía que hacer Abraham en el Negev, la sequedad, cuyo nombre habla de su aridez? ¿Qué sucedía en el Negev para precipitar la llegada de Abraham, que vendría tras largo viaje de Harán, para instalarse en medio de la tierra estéril? Según las tablillas, el monte Moria, primer punto de interés de Abraham, era importante en aquellos días porque servía, junto con sus montes hermanos, el monte Sofim, monte de los observadores, y el monte Sión, monte de la señal, como emplazamiento del centro de control de misiones de los Anunnaki. Y el Negev era importante, simplemente, porque era la puerta de entrada al espaciopuerto del Sinaí. Es decir, Abraham había recibido la orden de Yahvé, Enlil para los sumerios, para proteger estas instalaciones y asegurar el centro de comunicaciones y el aeropuerto donde descendían las naves de los Anunnaki, estrategia eminentemente militar ejecutada a la perfección por Abraham. La Biblia dice que Abraham tenía aliados en la región, y entre su séquito había varios centenares de soldados de un cuerpo de élite. A este cuerpo de élite la Biblia los denomina Nahar, término que los eruditos de la Biblia lo han traducido como criado o, simplemente, como hombre joven, pero los estudios de las tablillas demostraron que en Urrita se designa con esta palabra a los jinetes u hombres a caballo. Profundizando el estudio en Urrita, los textos mesopotámicos que tratan de movimientos militares, habla, entre los hombres de los carros y la caballería, de los lunar, hombres nar, que hacían las veces de caballería ligera. En la Biblia se encuentra un término idéntico en Samuel 30, 17, tras el ataque del rey David sobre un campamento amalecita, los únicos que escaparon fueron 400 Isnaar, literalmente, hombres, Enaar o lunar, que cabalgaban camellos. El texto de la Biblia dice, y no escapó de ellos hombre alguno salvo 400 jóvenes que montaron en camellos y se pusieron en fuga. Al decir que los soldados de Abraham eran hombres Nahar,
el Antiguo Testamento permite ver que llevaba con él un cuerpo de caballería, probablemente jinetes de camellos más que de caballos. Posiblemente tomó la idea de esta fuerza de combate rápido de los hititas, en cuya frontera estaba ubicada Harán, porque para las áridas regiones del Negev y del Sinaí, resulta más adecuado el uso de camellos que los caballos. La imagen de Abraham, de pronto, ya no es la de un pastor nómada, sino la de un comandante militar de ascendencia real. No encaja con la habitual imagen de patriarca, pero refleja mejor el recuerdo. Flavio Josefo, siglo I después de Cristo, dijo de él: Abraham reinó en Damasco, donde era un extranjero, tras llegar con un ejército de las tierras que hay por encima de Babilonia, desde donde, tras un tiempo prolongado, el Señor lo había levantado y lo había sacado del país junto con sus hombres, para llevarlo a la tierra que entonces llamaban Canaán, pero que ahora llaman Judea. La misión de Abraham era una misión estrictamente militar, proteger las instalaciones del Centro de Control de Misiones y el espaciopuerto. Por orden de Enlil, afirma Secharia Sechin. Así Abraham ya no tenía solo el papel de patriarca, sino también el de jefe militar, un guerrero. ¿Quiénes eran los otros dioses o reyes que se estaban ganando la fidelidad de las ciudades cananíes? Según las tablillas, era Marduk, intrigando desde su cercano exilio, y su hijo Nabu, que recorría la zona oriental de Canaán buscando adeptos. Toda la tierra de Moab quedó bajo la influencia de Nabu. A esta tierra también se le conoció como tierra de Nabu, y muchos de sus lugares recibieron su nombre en su honor. El pico más alto conservó su denominación, Monte Nebo, durante los milenios que siguieron. ¿Quién era Marduk? Era un dios sumerio, hijo de Enki, al que Abraham combatía por orden de su dios Yahvé, Enlil. Enlil y Enki eran hermanos pero rivales. Enki había salvado a Ziusudra, el Noé de la Biblia, del diluvio y fue el creador del hombre a través de sus trabajos con ADN, en el jardín del Edén, que logró que los primigenios híbridos humanos logren reproducirse en forma directa. En este marco histórico, el Antiguo Testamento narra los relatos mesopotámicos de los dioses sumerios, con óptica monoteísta, donde Abraham participa en una guerra poco habitual. El propósito aparente de evitar una rebelión general es un tema secundario en la guerra. El verdadero objetivo era el control de un cruce de caminos en un oasis del desierto, que nunca se alcanzó. Tomaron la ruta meridional de Mesopotamia a Canaán. Los invasores fueron hacia el sur por Transjordania, siguiendo la calzada del rey, atacaron puestos avanzados de vigilancia de los puntos de cruce del Jordán, Asterot-Karnayim, en el norte, Cam, en el centro, y Seit Kiriatayim, en el sur. En la Biblia, el objetivo de los invasores era un lugar llamado el Parán, pero no consiguieron llegar a él. Bajaron por Transjordania y circundando el Mar Muerto, los invasores pasaron junto al monte Seir y avanzaron hacia el Parán, que está frente al desierto. Pero se vieron obligados a virar hacia el Mispat, que es Kedesh. Nunca llegaron a El Parán, lugar glorificado de Dios. De algún modo, los invasores se vieron obligados a retroceder hasta el Mispat, también conocido como Kedesh o Kades Barnea. Solo entonces, cuando volvían a Canaán, es cuando el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboyim y el rey de Belá, que es Sour, presentaron batalla en el valle de Sittim. La batalla con estos reyes cananeos se dio, en una fase tardía de la guerra, y no fue su primer objetivo. Hace casi un siglo, Trammell en un minucioso estudio de título Kades Barnea, llegó a la conclusión de que el verdadero objetivo de los invasores era el Parán, identificándolo correctamente como el oasis de Nakhl, en la llanura central del Sinaí. Pero él, y ningún otro han podido explicar, por qué una gran alianza enviaba un ejército hacia un objetivo situado a miles de kilómetros, un aislado oasis en una inmensa y desolada llanura. ¿Para qué iban allí, y quién les bloqueó el camino hacia Kades Barnea forzándolos a dar la vuelta? No hay respuestas, y ninguna respuesta tiene sentido en la narración bíblica. Secharia Sitchin afirma que, lo único importante del destino era el espaciopuerto, y el que bloqueó el camino hacia Kades Barnea fue Abraham, afirmación atendible que se basa en tablillas sumerias. Kades Barnea era el punto más cercano a la región del espaciopuerto, hasta donde podían llegar humanos sin permiso especial de los dioses. Sulgi había ido a rezar allí y a realizar ofrendas al dios que juzga, y 1000 años antes que él, el rey sumerio Gilgamesh, se detuvo en Kades Barnea para obtener permiso. Los sumerios le llamaban Bad-Galdingir y Sargón de Akkad denominaba Der Mailani, que aparece claramente en las inscripciones como un lugar de Tilmun, la península del Sinaí.
Este era el lugar que la Biblia llamó Cades Barnea, y allí permaneció Abraham con sus tropas de élite, impidiendo el avance de los invasores hasta el mismo espacio puerto de los Anunnaki. El Antiguo Testamento se convierte en información detallada en los textos de Chedorlaomer, que aclara que la guerra pretendía evitar el regreso de Marduk y frustrar los esfuerzos de Nabu por alcanzar el espacio puerto. Estos textos no solo nombran a los mismos reyes menciona la Biblia, también repiten los detalles bíblicos del cambio de fidelidades en el año 13. Antes de recurrir a los textos de Chedorlaomer para obtener detalles sobre el marco bíblico, debemos recordar que fueron escritos por un historiador babilonio que apoyaba el deseo de Marduk de convertir a Babilonia en el ombligo celeste de las 4 regiones. Y para frustrar esto, los dioses que se oponían a Marduk ordenaron a Chedorlaomer que invadiera Babilonia y la profanara. El saqueo de Babilonia solo fue el comienzo. Tras las malas acciones que se cometieron allí, Utu-Chamas intentó enfrentarse a Nabu, que, según decía en su acusación, había subvertido la fidelidad de cierto rey a su padre, Nanarsin. Y esto sucedió, según los textos de Chedorlaomer, en el año 13. Ante los dioses el hijo de su padre, vino. Aquel día, Shamash, el brillante. Contra el señor de señores, Marduk, dijo. La fidelidad de su corazón, del rey, traicionó. En la época el año 13 rompió las filas de mi padre. El rey dejó de atender el cuidado de su fe, todo esto lo ha provocado Nabu. Los dioses sumerios se reunieron, preocupados por el papel que Nabu desempeña en la rebelión. Reunieron una coalición de reyes leales y designaron al elamita Kudur-Lagamar como comandante en jefe. Para llevar a cabo la orden, Kudur-Lagamar, que tenía gran odio a Marduk, destruyó el santuario de Borsippa con fuego, y a sus hijos los mató con la espada. Después, se ordenó la expedición militar contra los reyes rebeldes. Los textos babilónicos hacen una relación de los objetivos que tenían que ser atacados y los nombres de los atacantes. Fácil es reconocer los nombres bíblicos de Eriaku, Ariok, fue a atacar Zebu, Beersheba, y Tubgula, Taiden, fue a golpear con la espada a los hijos de Gaza. ¿Quién era Melquisedec? La Biblia dice, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, de Yahvé o Enlil, es decir, Abraham y Melquisedec eran aliados bajo las órdenes de un mismo Dios. ¿Quién era ese Dios Altísimo, del que Melquisedec era sacerdote? Enlil era el Dios Altísimo sumerio en esa región, al que Abraham llamaba Yahvé y era enemigo de Marduk, hijo de Enki. Los reyes cananeos no tardaron en llegar para dar las gracias a Abraham y ofrecerle todas las posesiones recuperadas como recompensa. Pero Abraham se negó a tomar siquiera la correa de un zapato para sí mismo o sus guerreros, pero dijo que sus aliados sí que debían tomar parte de ello. Abraham no había actuado ni por amistad con los reyes cananeos ni por enemistad con la Alianza Oriental. Fue por Yahvé, el Dios Altísimo, poseedor del cielo y la tierra, que he levantado mis manos, afirmó. Esto es lo mismo a decir por Enlil, el Dios Altísimo. Génesis 14. 21 Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas, y toma para ti los bienes. 22 Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. 23 Que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. 24 Excepto solamente lo que comieron los jóvenes, y la parte de los varones que fueron conmigo, Ane, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. La fallida invasión no detuvo los acontecimientos que estaban sucediendo en el mundo antiguo. Un año más tarde, en el 2040 a.C., Mentuhotep II, líder de los príncipes tebanos, derrotó a los faraones del norte y extendió los dominios de Tebas, y de su dios, hasta los límites occidentales de la península del Sinaí. Al año siguiente, Amarsin intentó alcanzar la península del Sinaí por mar, para terminar muriendo por una picadura venenosa. Los ataques sobre el espaciopuerto se frustraban, pero el peligro no había pasado, y los esfuerzos de Marduk por conseguir la supremacía se intensificaron aún más. 15 años después, Sodoma y Gomorra saltarían en llamas, cuando Ninurta y Nergal liberaron las armas del día del juicio final. El uso de armas de destrucción masiva en el Oriente Próximo, en la antigüedad, es causa del miedo que se hagan realidad las profecías del Armagedón bíblico. La escalada del conflicto entre dioses, y no entre hombres, llevó a la utilización de armas nucleares, precisamente allí, hace 4000 años.
Si alguna vez hubo un acto de guerra, del todo lamentable, y con consecuencias inesperadas, ese acto se produjo allí. No es una ficción, la primera vez que se utilizó armas nucleares, no fue en 1945 después de Cristo, sino en el 2024 a.C. Este fatídico acontecimiento es descrito en diversos textos de la antigüedad. Entre esas fuentes antiguas se encuentra la Biblia, pues el primer patriarca hebreo, Abraham, fue testigo presencial del terrorífico desastre. El día del juicio final llegó, cuando Abraham estaba acampado cerca de Hebrón y tenía 99 años de edad. La historia comienza según el Génesis 18, cuando Abraham estaba sentado a la entrada a su tienda, al calor del día. Y alzó sus ojos y vio 3 hombres parados ante él, y en cuanto los vio, corrió desde la entrada de la tienda hacia ellos, y se postró en tierra. La Biblia describe una escena que muestra a un hombre importante del Medio Oriente, descansando, cuando aparecen 3 hombres, que reconoció inmediatamente su verdadera identidad y se postró ante ellos, llamándole Señor pidió que no pase de largo cerca de tu servidor, que yo iré a traer un bocado de pan, para que repongan fuerza. Muestra a Abraham atendiendo a sus invitados, también muestra a Jehová y sus acompañantes, complacido con el ofrecimiento, haz así como has dicho y consumieron los alimentos que se preparó. Anochecía cuando los visitantes terminaron de comer y descansar, y el jefe de los 3, preguntó por Sara y le dijo a Abraham, volveré a ti por estas fechas el próximo año, para entonces, Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Es poco creíble que los que visitaron y compartieron la mesa con Abraham, fueran ángeles y Dios, ya que consumieron alimentos y bebida que les prepara exprofesamente Abraham. Eso probablemente sea la causa, por el que dudo de la promesa de que Sara pudiera tener un hijo a esa edad. Pero la promesa de un heredero legítimo en su vejez, para Abraham, no era la única razón para que haga lo que hacía, en el lugar donde se encontraba. Había otra razón. Los visitantes se levantaron para ir a inspeccionar Sodoma, uno de ellos identificado como Jehová expreso. Génesis 18. 17 Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. 18 Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. El Señor, tras recordar los servicios prestados por Abraham y el futuro prometido, le reveló el verdadero objetivo del viaje, verificar las acusaciones contra Sodoma y Gomorra. Génesis 18. 20 Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. 21 Descenderé ahora, y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. La destrucción de Sodoma y Gomorra es uno de los episodios bíblicos más citados y controversiales cuando de castigo, por ira divina se trata. Nunca dudaron que el Señor Dios vertiera literalmente fuego y azufre desde los cielos para borrar de la faz de la tierra las ciudades pecadoras. Los eruditos de la Biblia buscan explicaciones al relato, un terremoto, una erupción volcánica, impacto de asteroides u otro fenómeno natural que se pueda interpretar como castigo al pecado, por decisión de Dios. Sin embargo, la Biblia no narra una calamidad natural. Es un evento premeditado, que se revela a Abraham con antelación lo que sucederá. Era un acontecimiento evitable, no el producto de fuerzas naturales irreversibles, la destrucción ocurrirá solo si las protestas contra Sodoma y Gomorra se confirman. Era un evento posponible, que podía darse o no, a voluntad y sujeto a la decisión del Señor. Y como la calamidad era evitable, Abraham empleó todos sus argumentos. Génesis 18. 22 Y se apartaron de allí los varones, y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. 23 Y se acercó Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? 24 Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. 25 Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? 26 Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. 27 Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. 28 Quizá faltarán de 50 justos 5, destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo, no la destruiré, si hallare allí 45.
29 Y volvió a hablarle, y dijo, quizás se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. 30 Y dijo, no se enoje ahora mi señor, si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. 31 Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. 32 Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. 33 Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Abraham suplicó para evitar la destrucción, premeditada y evitable, hasta que el Señor dijo, tampoco haría destrucción si hubiera 10, y partió. Al atardecer, los dos compañeros del Señor, que la Biblia llama Malaquim, traducido ángeles, pero significa emisarios, llegaron a Sodoma con la intención de comprobar las acusaciones contra la ciudad y dar cuenta de ello. Lot, que estaba sentado a las puertas de la ciudad, reconoció al instante, igual que hiciera Abraham antes, a los dos visitantes, quizás por su atuendo, por sus armas, o por el modo en que llegaron. Génesis 19. 1 Llegaron, pues, los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo. 2 Y dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. 3 Más él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Lot, igual que Abraham, insistió en su hospitalidad, a los dos emisarios que aceptaron la invitación de pasar la noche en su casa. De nuevo y por segunda vez, la Biblia narra que los visitantes tomaron alimento, descartando la posibilidad que fueran ángeles quienes estaban presentes en esta ocasión. Más asertivos son las narraciones sumerias, donde no llaman dioses o ángeles, simplemente los que del cielo bajaron, es decir extraterrestres, lo cual explica mejor la existencia de armas nucleares en esa época. Pero no iba a ser una noche tranquila, la noticia de la llegada de los extraños agitó a toda la ciudad. Génesis 19. 4 Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. La gente de Sodoma rodeó la casa, toda la población, llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron? Tráelos para que los conozcamos. Y cuando Lot se negó a complacerles, la turba intentó entrar por la fuerza, pero los dos Malaquim cegaron a la gente, tanto a jóvenes como a viejos que se cansaban intentando encontrar la entrada. Génesis 19. 5 Y llamaron a Lot, y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que los conozcamos. 6 Entonces Lot salió a ellos a la puerta, y cerró la puerta tras sí. 7 Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. 8 He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera, y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. 9 Y ellos respondieron, quita allá, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. 10 Entonces los varones alargaron la mano, y metieron a Lot en casa con ellos, y cerraron la puerta. 11 Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. 12 Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. 13 Porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Los dos emisarios ya no precisaron de más indagaciones, solo Lot era justo. El destino de la ciudad estaba decidido. Y le dijeron a Lot, ¿a quién más tienes aquí? Saca de este lugar a tu yerno, a tus hijos e hijas, y a cualquier otro pariente que tengas en la ciudad, pues la vamos a destruir.
Lot se apresuró para llevar la noticia a sus yernos, pero se encontró tan solo con la incredulidad y la risa. De modo que, al alba, los emisarios apremiaron a Lot para que escapara sin demora, solo su mujer y sus 2 hijas solteras. Génesis 19:14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. 15. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer, y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. 16. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. 17. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. 18. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos. 19. Aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal, y muera. 20. Aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, dejadme escapar ahora allá, no es ella pequeña, y salvaré mi vida. 21. Y le respondió: he aquí he recibido también tus súplicas sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. 22. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad, Sor. Pero Lot remoloneaba, de manera que los hombres lo tomaron de la mano lo mismo que a su mujer y a sus 2 hijas, pues la misericordia de Yahvé estaba sobre él, y lo sacaron fuera de la ciudad. Los emisarios insistieron a Lot para que huyera a las montañas: escapa, por vida tuya. No mires atrás, ni te pares en ningún sitio en la llanura, fueron las instrucciones: escapa a las montañas, o perecerás. Lot, temiendo no llegar a tiempo a las montañas y ser alcanzado por el mal y morir, les hizo una pregunta: ¿se podría retrasar la destrucción de Sodoma hasta llegar a la ciudad de Sor, que era la ciudad más alejada de Sodoma? Tras aceptar, uno de los emisarios le urgió que se apresure en llegar allá: escápate allá, porque no puedo hacer nada hasta que no llegues a esa ciudad. Nuevamente, queda demostrada que el evento era predecible, evitable y se podía posponer. Ninguna catástrofe natural posee estas características. Génesis 19:23. El sol salía sobre la tierra, cuando Lot llegó a Sor. 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. 25. Y destruyó las ciudades, y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra. 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Las ciudades, la gente, la vegetación, todo resultó arrasado por el arma de los dioses. El calor y el fuego lo chamuscó todo a su paso, la radiación afectó a las personas incluso a distancia. La esposa de Lot, ignorando las advertencias de no detenerse y mirar atrás en su huida de Sodoma, se convirtió en una estatua de sal. El mal que Lot temía había caído sobre ella. La traducción literal del término hebreo Netziv Mela es pilar de sal y no estatua de sal. Sin embargo, en la lengua madre de Abraham y Lot, que era el sumerio, el acontecimiento se registra no en lengua semita, sino en sumerio, y por tanto la posibilidad de una explicación diferente de lo que le ocurrió a la mujer de Lot es posible. Ella se convirtió en un pilar de vapor. En 1918 Paul Haupt demostró concluyentemente ante la American Oriental Society que el término sumerio Nimur significaba tanto sal como vapor, debido al hecho de que las primitivas salinas de Sumer eran ciénagas cercanas al Golfo Pérsico. El narrador bíblico hebreo probablemente confundió el término sumerio vapor por el de sal, debido a que el Mar Muerto recibe el nombre en hebreo de el Mar de Sal, y escribió pilar de sal, cuando, de hecho, la mujer de Lot se convirtió en un pilar de vapor. En los textos ugaríticos, como por ejemplo en el relato cananeo de Acat, con sus muchas similitudes con el relato de Abraham, se describe la muerte de un ser humano a manos de un dios como el escape de su alma como vapor, como humo por las ventanas de la nariz. Al oeste de la costa sur y en la dirección de la bíblica Tierra del Sur, Negev, se extiende una cresta de colinas de unos 150 metros de alto y 10 kilómetros de norte a sur. Sus laderas destellan y brillan en el sol como diamantes.
Es un extraño fenómeno de la naturaleza. En su mayor parte esta pequeña cadena de colinas consiste de rocas de sal pura. Los árabes lo llaman Jebel Usdum, un nombre antiguo, que conserva en él la palabra Sodoma. Muchos bloques de sal han sido desgastados por la lluvia y han caído. Tienen formas extrañas y algunos ponen los pelos de punta, mirando como estatuas. Es fácil imaginarlos que ellos repentinamente parecen cobrar vida. Estas extrañas estatuas de sal recuerdan vívidamente a la bíblica descripción de la mujer de Lot, que fue convertida en un pilar de sal. Y todo en los alrededores del mar Salado es incluso hasta el día de hoy cubierto rápidamente con una costra de sal. Después de presenciar la destrucción de toda forma de vida en la llanura del Jordán, y la invisible mano de la muerte vaporizó cuerpos, ¿qué pensaban Lot y sus hijas? Según la Biblia, pensaron que ellos tres eran los únicos supervivientes de la especie humana, y que la única forma de preservar a la humanidad era el incesto. Las hijas de Lot concibieron hijos de su propio padre. Génesis 19. 29. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham, y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. 30. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. 31. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. 32. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. 33. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor, y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. 34. El día siguiente, dijo la mayor a la menor, he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. 35. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor, y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. 36. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre. 37. Y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. 38. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Ami, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Abraham no podía dormir la noche previa al holocausto, le preocupaba si encontrarían suficientes justos en Sodoma, para que la ciudad fuera perdonada, así como la seguridad de Lot y su familia. Génesis 19. 27. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. 28. Y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Era el año 2024 a.C., cuando Abraham tenía 99 años y presenció una explosión gigantesca como la de Hiroshima o la de Nagasaki, era la destrucción de una llanura poblada y fértil con bombas atómicas. La coincidencia entre los textos mesopotámicos y el relato bíblico del Génesis sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra es la confirmación más significativa del papel que cumplió Abraham. Sin embargo, este es un pasaje que los teólogos evitan ahondar, por el relato que narra la Biblia del día anterior, el día en que 3 seres divinos, ángeles con apariencia de hombres, fueron a visitar a Abraham, que encaja con la hipótesis de la presencia de seres venidos de otros planetas que cuestiona la Biblia. La destrucción de Sodoma y Gomorra es sorprendente, no solo por el hecho, también por las personalidades y circunstancias involucradas, ángeles que advierten de antemano a Lot para salir de las ciudades condenadas que iban a ser bombardeadas con armas de alta tecnología. Lot fue advertido para sacar a su familia, pero su esposa miró hacia atrás y su cuerpo fue evaporado por la explosión atómica. En el extremo sur del Mar Muerto, hoy en día está una planta química moderna llamada Dead Sea Chemical Works. Se dice que esta gran planta química tiene una fuente inagotable de minerales valiosos, incluyendo sales radiactivas, con la que trabaja. Son algunos de estos productos químicos resultado de una antigua explosión atómica. Las aguas de los manantiales de los alrededores del Mar Muerto están contaminadas con radiactividad hasta hoy, suficiente para producir esterilidad y otras afecciones, tanto en animales como en personas que las absorban durante unos cuantos años. Sobre la esterilidad producida por contaminación radioactiva existe también evidencia en la Biblia, y esto ocurre cuando Abimelech, rey de Girar, pretende tomar a Sara como concubina cuando Abraham retornó al Negev y acampó entre Cades y Sher,
y habitó como forastero en Girar, Génesis 20:1, donde decía que su mujer era su hermana, por lo que Abimelech tomó a Sara y toda su familia, pero la ira de Dios los castigó con la esterilidad a Abimelech y su familia. Los textos bíblicos como los mesopotámicos narran la destrucción de Sodoma y Gomorra, pero ¿dónde están sus ruinas? Geógrafos griegos y romanos decían que el fértil valle de las 5 ciudades se inundó luego de la catástrofe. Estudiosos modernos estiman que la devastación bíblica provocó una brecha en la costa meridional del Mar Muerto y las aguas sumergieron las regiones bajas del sur. El territorio restante de la costa sur se convirtió en un accidente geográfico, que los lugareños llamaron el Lisan, la lengua, y el Valle de las 5 ciudades se convirtió en la nueva zona sur del Mar Muerto, que lleva el apodo local de Mar de Lot. Mientras en el norte, el desplazamiento de las aguas hacia el sur hizo que la línea costera retrocediera. La nube de muerte u hongo nuclear, que se elevó, aterrorizó a Lot y a sus hijas. Abraham no se sintió seguro en las montañas de Hebrón, que se halla a 80 kilómetros de distancia de Sodoma. La Biblia dice que levantó su campamento y se trasladó bastante más al oeste, para residir en Gerar. Abraham no se aventuró nunca más a entrar en el Sinaí. Cuando su hijo Isaac quiso ir a Egipto debido a una hambruna en Canaán, Yahvé apareció y le dijo a Abraham: no bajes a Egipto, vive en la tierra que te mostraré, Génesis 26:2. ¿Por qué? Al mismo tiempo que fue arrasado Sodoma y Gomorra con armas nucleares, también ocurría lo mismo en el espacio puerto de la península del Sinaí, dejando una radiación mortal que persistió durante muchos años. El principal objetivo nuclear estaba en la península del Sinaí, y la víctima real de esta devastación, a la larga, sería el mismo Sumer. En ciudades y aldeas, la madre no cuida ya de sus hijos, el padre no dice ya, oh, esposa mía, los pequeños ya no crecen con las rodillas fuertes, ni las niñeras cantan sus nanas, la realeza se ha arrebatado de la tierra. Evidentemente sobre Sumeria, cayó una calamidad, desconocida para el hombre, que nunca antes se había visto, y que no se podía resistir. La muerte no llegó de manos del enemigo, era una muerte invisible, que recorre la calle, que queda suelta en el camino, se yergue junto a un hombre, y sin embargo nadie puede verla, cuando entra en una casa, nadie se entera. No había defensa contra este mal que arrasó el país como un fantasma. La muralla más alta y los muros más gruesos son atravesados, no hay puerta ni cerrojo que impida el paso a través de la puerta, como una serpiente se desliza a través de las bisagras, como el viento entra, como una inundación. Quienes se ocultaron tras las puertas fueron muertos dentro, los que se subieron a los tejados, murieron en los tejados, los que huyeron a las calles, murieron en las calles, la tos y la flema debilitaban el pecho, la boca se llenaba de saliva y espuma. Se quedaban mudos y aturdidos, con una maligna parálisis y un dolor de cabeza, sus espíritus abandonaban sus cuerpos. La muerte era espantosa. La gente, aterrorizada, difícilmente podía respirar, el viento maligno los atenazaba. No les concedía otro día. Las bocas se anegaban en sangre. Las cabezas se revolcaban en sangre. El rostro palidecía con el viento maligno. Esta muerte invisible se originaba en una nube que apareció en los cielos de Sumer y cubrió el país como con un manto extendido sobre él. Cubría al sol con tonos marrones, durante el día, por la noche, luminosa en sus bordes, tapaba la luna. No era un fenómeno natural. Era una gran tormenta enviada por Anu, había llegado desde el corazón de Enlil. Era el producto de las 7 terroríficas armas. Cuando el viento maligno inició a esparcirse por las montañas como una red, los dioses de Sumer emprendieron la huida de sus amadas ciudades. En el texto conocido como Lamentación sobre la destrucción de Ur se hace una relación de todos los grandes dioses y de algunos de sus más importantes hijos e hijas que abandonaron al viento las ciudades y los grandes templos de Sumer. El texto llamado Lamentación sobre la destrucción de Sumer y Ur añade detalles dramáticos a esta huida precipitada. Ninarsak lloraba con amargas lágrimas cuando huyó de Isin, Nanse gritaba, oh, mi devastada ciudad, cuando el lugar en donde moraba cayó en la desgracia. Inanna salió apresuradamente de Uruk, navegando en dirección a África en un barco sumergible, lamentándose de haber dejado atrás sus joyas y otras posesiones. En las lamentaciones por Uruk, Inanna / Ishtar lloraba la desolación de su ciudad y su templo, debido al viento maligno que en un instante, en un abrir y cerrar de ojos se había creado en el medio de las montañas, y contra el cual no había defensa alguna.
Los teólogos reconocen a regañadientes en la actualidad que los relatos bíblicos sobre Adán y Eva, el jardín del Edén, el diluvio o de la Torre de Babel se basaron en textos escritos milenios antes en Mesopotamia, en especial por los escritos en Sumeria. Y estos afirman con claridad que obtuvieron el conocimiento de lo acontecido en el pasado, de una época anterior al comienzo de las civilizaciones, incluso anterior al nacimiento de la humanidad, de los escritos de los Anunnaki, aquellos que del cielo a la tierra vinieron, los dioses de la antigüedad. Luego de siglo y medio de descubrimientos arqueológicos, en las ruinas de las civilizaciones de Oriente Próximo, se descubrió gran número de tablillas, que revelan la existencia de numerosos libros perdidos. Estos están mencionados en las tablillas descubiertas, o se infieren a partir de ellos, o se conoce de su existencia por haber sido catalogado en las bibliotecas reales y en la de los templos. Parte de los secretos de los dioses son revelados en los relatos épicos, como la epopeya de Gilgamesh, que narra el debate entre los dioses, para tomar la decisión de eliminar la humanidad con el diluvio. El texto titulado Atrahasis recuerda el motín de los Anunnaki que trabajaban en las minas de oro, que motivó una propuesta, la creación de los trabajadores primitivos, los humanos cuyo destino sería servir a los dioses. Las composiciones, dictadas a un escriba, titulado la epopeya de Ere, en el que uno de los dos dioses desencadena la catástrofe nuclear e intenta inculpar a su adversario. En otras escribe el mismo dios, como ocurre con el libro de los secretos de Sat, el dios egipcio del conocimiento, que ocultó en una cámara subterránea. La Biblia también narra que Yahvé le dio los mandamientos a su pueblo elegido, y lo escribió con su propia mano en 2 tablas de piedra, que entregó a Moisés en el monte Sinaí. Después Moisés arrojara y rompe estas tablas como respuesta al incidente del becerro de oro. También habla de tablas escritas por Moisés, mientras permaneció en el monte durante 40 días y 40 noches, tomando el dictado de las palabras de Yahvé. En un papiro de la época del faraón egipcio Khufu, Keops, se menciona al libro de los secretos de Sat. De no haberse conocido esto, no se sabría la existencia de ese libro. Lo mismo ocurre con las narraciones bíblicas del Éxodo y el Deuteronomio, sin las cuales nunca habríamos conocido de la existencia de las tablas divinas ni de su contenido. Son parte de la colección de libros perdidos, cuya existencia no habría salido a la luz si no se hubieran mencionado en otros. La Biblia menciona el libro de las guerras de Yahvé y del libro de Hacher, el libro del justo. También del libro del Toledot de Adán, traducido el término Toledot, significa generaciones, pero es más preciso el registro histórico o genealógico. A lo largo de milenios, sobrevivió versiones parciales del libro de Adán y Eva en armenio, eslavo, siriaco y etíope, el libro de Enoc, libro apócrifo que no se incluye en la Biblia canónica, que tiene fragmentos de un libro mucho más antiguo, el libro de Noé, dicen los expertos. La historia cuenta que se perdieron los libros de la famosa biblioteca de Alejandría, en Egipto. Fundada por el general Ptolomeo tras la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C., que contenía más de 500.000 de volúmenes. El segundo rey Ptolomeo comisionó, hacia el 270 a.C., al sacerdote egipcio que los griegos llamaron Manetón, que recopilara la historia y la prehistoria de Egipto. Al principio, escribió Manetón, solo los dioses remaron allí, luego, los semidioses y, finalmente, hacia el 3,100 a.C., comenzaron las dinastías faraónicas. Escribió que los reinados divinos comenzaron 10.000 años antes del diluvio y se prolongaron durante miles de años, presenciándose en el último periodo batallas y guerras entre los dioses. En los dominios asiáticos de Alejandro, hubo empeño similar por proporcionar a los sabios griegos un registro de los acontecimientos del pasado. El sacerdote Beroso, del dios babilonio Marduk, con acceso a las bibliotecas de tablillas, cuyo centro era la biblioteca del templo de Harán, ahora en el sudeste de Turquía, escribió la historia de dioses y hombres en 3 volúmenes que comenzaba 432,000 años antes del diluvio, cuando los dioses llegaron a la tierra desde los cielos. En su lista figuran nombres y la duración de los reinados de los 10 primeros comandantes Anunnaki. Beroso decía que el primer líder, vestido como un pez, llegó a la costa desde el mar. Era el que dio la civilización a la humanidad, y su nombre pasado al griego era Oans. Encajan muchos detalles de Beroso y Manetón, que relata de dioses del cielo que llegaron a la tierra, en un tiempo en que solo los dioses reinaban en la tierra antes del catastrófico diluvio.
En los trozos y fragmentos conservados, en escritos contemporáneos, de los 3 volúmenes, Veroso da cuenta específica de la existencia de escritos anteriores a la gran inundación, tablillas de piedra que se ocultaron para salvaguardarlas en una antigua ciudad llamada Sipar, una de las ciudades originales que fundaran los antiguos dioses. Aunque Sipar fue arrasada por el diluvio, al igual que el resto de las ciudades antediluvianas de los dioses, apareció una referencia a los escritos en los documentos del rey asirio Esurbanipal, 668 a 633 a.C. Cuando, a mediados del siglo XIX, los arqueólogos descubrieron la antigua capital asiria de Nínive, hasta entonces, conocida solo por el Antiguo Testamento, hallaron en las ruinas del palacio de Esurbanipal una biblioteca con los restos de alrededor de 25.000 tablillas de arcilla escritas. Coleccionista asiduo de textos antiguos, Esurbanipal hacía alarde de ello: el dios de los escribas me ha concedido el don del conocimiento de su arte, he sido iniciado en los secretos de la escritura, incluso puedo leer las intrincadas tablillas en sumerio, entiendo las palabras enigmáticas cinceladas en la piedra de los días anteriores a la inundación. La civilización sumeria floreció en el actual Irak, casi un milenio antes de los inicios de la época faraónica en Egipto, y ambas serían seguidas por la civilización del Valle del Indo, en el subcontinente indio. Los sumerios fueron los primeros en plasmar por escrito los relatos de dioses y hombres, de los cuales todos los demás pueblos, incluidos los hebreos, obtuvieron relatos de la creación de Adán y Eva, Caín y Abel, el diluvio y la Torre de Babel, de las guerras y los amores de los dioses, como se reflejan en los escritos y los recuerdos de los griegos, los hititas, los cananeos, los persas y los indoeuropeos. Todos estos antiguos escritos atestiguan que sus fuentes fueron aún más antiguas, algunas descubiertas y muchas se perdieron. Decenas de miles de tablillas de arcilla fueron descubiertos en las ruinas del Oriente Próximo, registros de la vida cotidiana, acuerdos comerciales, salarios de los trabajadores o registros matrimoniales. Otros, principalmente de las bibliotecas palaciegas, conforman los registros reales, los descubiertos en las ruinas de las bibliotecas de los templos o en las escuelas de escribas, conforman el grupo de textos canónicos, de literatura sagrada, que se escribieron en lengua sumeria y se tradujeron después al acadio, la primera lengua semita, y, más tarde, a otras lenguas de la antigüedad. Estos escritos primitivos, que se remontan a casi 6.000 años, hacen referencia a libros que se han perdido, textos escritos en tablillas de piedra. Entre los hallazgos de estas bibliotecas, encontraron prismas de arcilla, donde aparece información de 10 soberanos antediluvianos y de sus 432.000 años de reinado, información que mencionaba Veroso, y que es conocida como la lista de los reyes sumerios, exhibida en el Museo Ashmolean de Oxford, Inglaterra. Sus distintas versiones no dejan duda de que los compiladores sumerios tuvieron acceso a material común o canónico de textos primitivos, junto con otros textos, igualmente antiquísimos, descubiertos en diversos estados de conservación. Estos textos sugieren inequívocamente que el cronista original de la llegada, así como de los acontecimientos que la precedieron y le siguieron, es de uno de aquellos líderes, un participante clave, un testigo presencial, un Anunnaki. Ese testigo que estuvo presente y participó en los hechos, amarizo con el primer grupo de astronautas Anunnaki. Su nombre epíteto era Ea, aquel cuyo hogar es agua, que sufrió la amarga decepción de que el mando de la misión Tierra se le diera a su hermanastro y rival Enlil, señor del mandato, una humillación que no quedaría mitigada con la concesión del título de Enki, señor de la Tierra. Relegado de las ciudades de los dioses y de su espaciopuerto en el Edén, fue enviado para supervisar la extracción de oro en el Apsu, África sudoriental. Ea Enki era un gran científico que descubrió a los homínidos que habitaban el África. Y, de este modo, cuando se amotinaron y dijeron, ya basta, los Anunnaki que trabajaban en las minas de oro, fue el que pensó que la mano de obra que necesitaban se podía conseguir adelantando la evolución genética de los homínidos existentes, y así apareció el Adán, literalmente, el de la tierra, el terrestre. Como híbrido que era, el Adán no podía procrear, pero los acontecimientos de los que hace eco el relato bíblico de Adán y Eva en el jardín del Edén, dan cuenta de una segunda manipulación genética de Enki, que añadió los genes cromosómicos extras necesarios para la procreación. Cuando la humanidad proliferó, resultó incómodo a lo que tenían previsto los Anunnakis. Fue él, Enki, que desobedeció el plan de su hermano Enlil, dejar que la humanidad perezca en el diluvio, acontecimiento en que el héroe humano recibió el nombre de Noé en la Biblia, y Siusudra en el texto sumerio original, más antiguo. Ea Enki era el primogénito de Anu, soberano de Nibiru, y como tal, versado en el pasado de su planeta, Nibiru, y de sus habitantes.
científico competente, legó los aspectos más importantes de los conocimientos avanzados de los Anunnaki a sus dos hijos, Marduk y Ningisida, que, como dioses egipcios, eran conocidos allí como Ra-Sat respectivamente. También jugó un papel trascendental al compartir con la humanidad ciertos aspectos de tan avanzados conocimientos, enseñándoles a individuos seleccionados los secretos de los dioses. En 2 ocasiones, estos iniciados plasmaron por escrito, tal como se les indicó que hicieran, aquellas enseñanzas divinas como legado de la humanidad. Uno de ellos, llamado Adapa, y probablemente hijo de Enki con una hembra humana, es conocido por haber escrito un libro titulado Escritos referentes al tiempo, uno de los libros más antiguos que se perdió. El otro, llamado Enmeduranki, fue con toda probabilidad el prototipo del Enoc bíblico, aquel que fue elevado al cielo después de confiar a sus hijos el libro de los secretos divinos, y del cual posiblemente sobrevivió una versión en el extrabíblico libro de Hanek que genera opiniones muy diversas. En la reunión de los Anunnaki, en víspera de la calamidad, fue Enki el único que se opuso a la utilización de las armas prohibidas. De ahí la importancia que tuvo para Enki explicar a los supervivientes qué había sucedido en la guerra de los extraterrestres, que a pesar de sus buenas intenciones, había terminado siendo tan destructores. ¿Y quién, sino Enki, que había sido el primero en llegar y presenciar todo, era el más indicado para relatar el pasado, con el fin de poder adivinar el futuro? Y la mejor forma de relatar, era en un informe, escrito en primera persona por el mismo Enki. Cierto es que hizo una autobiografía, que se deduce por ser un largo texto, se extiende al menos en 12 tablillas, descubierto en la biblioteca de Nippur, donde Enki se cita diciendo: cuando llegué a la tierra, había mucho inundado. Cuando llegué a sus verdes praderas, montículos y cerros se levantaron a mis órdenes. En un lugar puro construí mi hogar, un nombre adecuado le di. Este largo texto continúa y dice que Enki asignó tareas a sus lugartenientes, poniendo en marcha su misión en la tierra. Otros textos relatan diversos aspectos del papel de Enki en los acontecimientos que siguieron. Hay una cosmogonía, una epopeya de la creación, en cuyo núcleo se halla el texto de Enki, que los expertos llaman la Génesis de Eridu. En él, se incluye descripciones detalladas del diseño del Adán, y cuenta cómo otros Anunnaki, varón y hembra, llegaron hasta Enki, a su ciudad Eridu para obtener de él el Me, una especie de disco de datos donde se hallaban codificados todos los aspectos de la civilización. También hay textos de la vida privada y problemas personales de Enki, como el relato de sus intentos para tener un hijo con su hermanastra Ninarsak, sus promiscuas relaciones tanto con diosas como con las hijas del hombre y las imprevistas consecuencias que se derivaron de todo ello. El texto de la Trajaces arroja luz sobre los esfuerzos de Anu por prevenir un estallido de la rivalidad entre Enki y Enlil. Al dividir los dominios de la tierra entre ellos, los textos registran acontecimientos que precedieron al diluvio, reflejan casi palabra por palabra los debates del Consejo de los Dioses sobre la suerte de la humanidad y el subterfugio de Enki conocido como el relato de Noé y el Arca, relato conocido solo por la Biblia, hasta que se encontró una versión original mesopotámicas en las tablillas de la epopeya de Gilgamesh. Largo sería detallar otras tablillas, donde la participación de Enki y Enlil siempre en conflicto, afecto a sus descendientes, que llegó al uso de potentes armas nucleares, que en párrafos anteriores narramos, la versión escrita en la Biblia, donde el patriarca Abraham tiene una importante participación como líder religioso, pero en las tablillas sumerias el personaje llamado Ibru M, hijo de Tiru, es un guerrero que lucha a órdenes de Enlil. Abraham y su padre Terah mencionados en la Biblia, eran ciudadanos nacidos en Sumeria como ya hemos indicado antes y como tal están reflejados también en las tablillas. Hemos dejado para el final la 13ª y 14ª tablilla del libro perdido de Enki, con la premeditada intención de no trastocar la fe religiosa. Nuestra intención es enriquecer con otras fuentes el entorno y lo que aconteció en esos aciagos días, cuyo eco afectan a la humanidad desde entonces.